Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Vive Salud. Estamos muy contentos de acompañarle a todos ustedes y estamos acá y vamos a presentar de inmediato a un gran amigo nuestro, ustedes ya lo pueden ver en pantalla, a nuestro kinesiólogo Benjamín Sepúlveda. ¿Cómo está, estimado? Un gusto poder saludarlo. Hola, buenos días, ¿cómo está, señor director? Aquí con mucho ánimo para comenzar este día martes, comenzar a informar un poquito, educar y con todo el ánimo para seguir toda la semana que se viene bien larguita de este 2025, la primera semana del año. Oye, sí, una semana extraordinaria, con hartas, más bien digo, con altas temperaturas hemos tenido últimamente, ¿eh? Harto calor, harto calor. Y hoy día estuvo un poquito más rico la despertada en la mañana, un poco más fresquito, pero esperemos que siga así durante el día porque si viene harto calor. Oiga, queremos avisarle al tiro a todos nuestros televidentes y que nos están viendo a través de todas las plataformas digitales y también a través de nuestros canales, que nuestro doctor Mauricio Sepúlveda no está con nosotros porque está en un curso durante toda esta semana, entonces él no va a poder estar con nosotros, pero les deja saludos a todos ustedes y vamos a repetir este capítulo este viernes también. Exactamente, el doctor ahí está educándose continuamente como lo ha hecho siempre. Un importante tema vamos a conversar el día de hoy, estimado, ¿no? Exactamente, un tema a petición de nuestro querido doctor Rodrigo Sepúlveda, que sufrió un pequeño accidente que lo podrían ver en el capítulo pasado donde estaba con una bota. Y el tema de hoy nos concierne al esguince de tobillo, la famosa torcedura de tobillo, cuando uno se dobla el piecito y queda con harto dolor. De eso vamos a hablar hoy día, don César. Extraordinario, estimado. Usted me dice, ¿comenzamos de inmediato entonces? Comencemos nomás. Perfecto. Bien, como partimos siempre, ¿qué es un esguince de tobillo? Generalmente un esguince se habla que es una torcedura, provocado por una caída, puede ser, o por un tropezón, etcétera, pero en general el pie tiende a torcerse hacia adentro o hacia afuera, ¿ya? Y eso genera un dolor intenso, impotencia funcional, es decir, que no pueden pisar, no pueden caminar y no pueden mover el pie. Y un esguince en sí se define como una ruptura de un tejido. ¿Cuál tejido? El tejido del ligamento, eso que nos sostiene el tobillo, que se puede ver en este ladito, acá, al otro lado. Eso mismo. En donde está el piecito con el punto rojo, ahí se puede observar más o menos en la ubicación referencial la existencia de varios ligamentos que nos sostienen y que mantienen la estabilidad de nuestro complejo del pie, ¿ya? Y cuando hay un esguince, como se puede observar ahí en la señora, se dobló el tobillo y esos ligamentos tienden a estirarse, a distenderse y muchas veces se rompen parcialmente o completamente. Y ahí aparece la severidad del cuadro, es decir, grado 1, grado 2, grado 3, como todos conocemos cómo se describen los esguinces. Pero para categorizar un poquito, si puede pasar a la siguiente, don César. Generalmente los esguinces se pueden diagnosticar de dos formas. En la forma tradicional se realiza a través de una radiografía, que es la que podemos observar a mi derecha. Exactamente, esa misma. Entonces, en esa radiografía tenemos el complejo del pie, en donde se puede observar que no hay ninguna alteración de la continuidad del huesito. Es decir, no está fracturado, no está fisurado, no hay ninguna astilla, por lo tanto, con eso se descarta inmediatamente si es que es una fractura o es un esguince. Al momento del descarte de una fractura a través de la imagen radiológica, se puede complementar para saber la severidad o qué tan grave es la torcedura del pie que tuve con una ecografía de partes blandas, que es lo que podemos ver cuando le pasa la maquinita ahí en el talón. Generalmente la ecografía se indica cuando el esguince es de una severidad mayor. Oiga, señor director, cuénteme, ¿usted ha tenido algún esguince, alguna torcedura? Algo que Yo hace un par de años atrás, bueno, bastantes años atrás, tuve un accidente automovilístico acá en la carretera. Bueno, Dios gracias, lo único que tuve fue un esguince cervical. Cervical. Pero nunca me di cuenta hasta que me bajé del auto y
Y llegó la ambulancia, todo el tema. Dios gracias, me pude bajar sin ningún problema. La saqué muy barata, pero estaba así como lo que me dijo el paramédico cuando llegó. Me dijo, oiga, pero usted tiene algo en el cuello porque se veía como que lo tenía chueco. Pero yo no sentía nada, a lo mejor era por la adrenalina. Exactamente. Pero estuve harto tiempo con un cuello ortopédico específicamente. Claro, el principio es el mismo. En un accidente de tránsito, el hecho de sufrir un latigazo o una frenada por el golpe genera una distensión de las estructuras cervicales. Los ligamentos se tienden a distender, a separar, a estirar como un elástico y eso genera dolor, malestar, incomodidad, imposibilidad de mover. Y a la larga es el mismo principio del esguince de tobillo. Una torcedura que genera un daño en el tejido y a la larga genera dolor, molestia, inflamación, hematomas y esas son las principales características de la diferencia entre un esguince u otro. En este caso, eso es lo que quería consultarle, estimado, en el sentido de que si uno tiene un esguince, ya sea en el tobillo, ¿es visible al exterior? Simplemente así como un moretón o algo así. claro, clínicamente nosotros hablamos de que son cuadros similares entre un esguince y una fractura. La única diferencia es que en ciertas personas, porque también hay distintas personas con umbrales del dolor más altos, más bajos, por lo tanto hay gente que puede aguantar un poquito más esa sensación dolorosa, pero el signo clásico de que hay o que pueda haber una fractura solamente a la observación es que no pueda pisar. Si no puede pisar de manera que apenas apoya el pie y ya está con demasiado dolor, ese es un indicativo importante de que debemos sacar una radiografía y descartar la posibilidad de una fractura. Solamente con la sintomatología no va a ser posible porque no tenemos visión de rayo X, por lo tanto se va a inflamar de todas maneras, se va a colocar morado probablemente y va a costar mover en ambas lesiones, tanto en el esguince como en la fractura. Pero la diferencia, como mencioné al principio, es qué tan dificultoso o qué tan imposibilitado está para mover esa extremidad o realizar su funcionalidad normal como caminar, subir escaleras, bañarse, etc. Todo ese tipo de antecedentes nos orientan clínicamente hacia que puede ser algo más severo aparte de solamente un esguince. Entonces, si tenemos la duda, si no sabemos si es que realmente tuve una fractura o no, me doblé el pie hace un par de días, no sé muy bien, me duele mucho, se prefiere, el descarte, que se vayan a sacar una radiografía, que lo vea su médico tratante de preferencia, su traumatólogo, su kinesiólogo, y en base a eso tomar las determinaciones que correspondan según el caso y la situación que sea. Ahora, estimado, una consulta, ¿el esguince es como la antesala, por así decirlo, de una fractura? Claro, es que la fractura en sí es la alteración de la continuidad de un hueso. Entonces, como podemos observar, este huesito que está acá en la tibia, si estuviese con fractura, se vería una línea que atraviesa transversalmente o vertical, pero altera la continuidad, es decir, no es constante. En cambio, un esguince tiene que ver con el compromiso del tejido articular, es decir, lo que recubre toda la articulación, es decir, ligamentos, cápsula articular, todo lo que recubre en sí genera daño, pero ¿en dónde se observa el daño más significativo? En los ligamentos, es decir, el paquete, la ropa que tiene la articulación, que la sostiene, que la mantiene firme, para que no se mueva, no haya una lesión, no se doble el tobillo tan fácil, pero cuando hay una fuerza excesiva, no hay ningún ligamento, ni tobillera, ni nada que limite ese movimiento y genera que se doble el pie y los ligamentos se distiendan o se separen. Y eso es el famoso esguince. Ahora, en ese sentido, si se llegase a cortar un ligamento, ¿hay que recuperarlo quirúrgicamente? Claro, en muchos casos si es un esguince con un corte completo del ligamento, se habla de un esguince grado 3. Por lo tanto, muchas veces dependiendo de la zona, puede ser que el traumatólogo decida abordarlo de manera quirúrgica para poder volver a unir ambos extremos de ese ligamento que se cortó y poder realizar la recuperación. En caso de que no se haya cortado completamente, la capacidad del cuerpo de poder unir
Ese ligamento se demora al menos un mes y medio, pero se puede realizar y volver a recuperar y generar una cicatriz en ese ligamento, pero va a quedar con ciertas secuelas, ciertas alteraciones si es que no realiza una rehabilitación kinésica como corresponde. Yo recuerdo, estimado, que, bueno, igual cuando tuve el accidente estaba como entrando al invierno y el frío me hacía doler más el esguince. ¿Puede que con las temperaturas se produzcan ese tipo de fenómenos? Claro, en sí, en los cambios de temperatura o asociados a las temperaturas más bajas, al frío, generan reacciones neuromusculares. ¿Qué quiere decir eso? Que activan el cerebro, reaccionan como por ejemplo cuando uno se echa un balde de agua fría, tiende a apretarse, a generar esa sensación o esa reacción, perdón, inconsciente de compresión, de apretar la musculatura para mantener la temperatura. Pasa lo mismo en las zonas del cuerpo que se contraen de manera inconsciente, sobre todo cuando hay una lesión. El dolor aumenta y se agudiza asociado al frío, sobre todo por la reacción neuromuscular que produce el frío como tal de contractura, de mantener una tensión mayor, y eso a la larga aumenta la sensación dolorosa. Mire qué interesante, estimado. El llamado entonces es que la gente también camine con cuidado. Bueno, ya vamos a ir viendo las cosas que hay que ir tomando la previa, por así decirlo. Exactamente, sobre todo los adultos mayores, aquellos que tienen alguna dificultad de traslado, de caminata, siempre que les hayan indicado una ayuda técnica, un bastón, una muleta, utilícenla siempre. Idealmente que eso sea nuestro apoyo en caso de que tenga alguna dificultad de movimiento, artrosis, etc. Pero siempre utilizar los adultos mayores su ayuda técnica, y si no tienen ayuda técnica, solicítenla en su CEFAM si es que así lo requieren, o con su médico tratante para que puedan deambular y caminar con mayor seguridad, sobre todo en la ciudad que tiene muchos problemas ahí con las veredas, la solera un poco más alta. En sí se están haciendo trabajos, pero no son suficientes para poder disminuir el riesgo o posibilidad de sufrir alguna patología como esta, un esguince, fractura o torcedura asociada. Estimado, ¿y qué pasa con una persona que tiene artrosis y sufre un esguince? En general, la artrosis es una lesión articular, ¿ya? O un desgaste articular, ¿ya? Al igual que un motor de un auto que han pasado varios años, los componentes del motor se van desgastando, pasa lo mismo con la articulación. Entonces, en alguien con artrosis que sufre un esguince, claramente va a tener disminuida esa movilidad de su pie, y asociado al mecanismo de lesión, la torcedura, claramente va a generar un movimiento extremo del cual no estaba acostumbrado esa persona, y probablemente aumente la severidad de ese esguince. Con una persona con artrosis presenta mayor rigidez, por lo tanto menor reactividad a caídas y cosas así, y hay mayor probabilidad de una fractura. Es más peligroso entonces una persona Exactamente. que tiene artrosis. Exactamente, un poquito más peligroso, no es un factor importante, pero sí aumenta la posibilidad de una lesión mayor. Ahora, estimado, siguiendo la pauta, estimado, ¿qué hacer en el caso que una persona sufre de un esguince? Claro, en general lo que primero debemos hacer es evaluar cómo. Si el mecanismo de lesión fue muy fuerte, es decir, la persona va a saber si la torcedura fue muy grande, va a referir mucho dolor de manera inmediata. En caso de que hayan pasado unos 3-5 minutos y la persona no logra incorporarse, no logra pisar, no logra apoyar su pie, es indicativo de que tomemos nuestras cositas, el auto si es que tenemos la posibilidad, o si no llamamos al servicio de urgencia y nos vamos directamente a urgencia, ya para sacar una radiografía y ser evaluado por médico y determinar bien si es que es una fractura o esguince. En caso de que sea una torcedura que genere un dolor, no es tan alto, que puede pisar, pasado un tiempito, se entiende que fue un esguince o una torcedura de tobillo, no tan severa, no tan grave. Por lo tanto, lo primero que se debe realizar, hielo a la zona directamente, puede ser con un pañito, unos cubos de hielo, un choclo congelado, cualquier cosita que entregue frío a la zona. Nos va a servir bastante, 10 a 15 minutos con una toallita entre medio para evitar quemarse.
y con eso vamos a poder controlar al menos el edema o la inflamación que no sea tan repentina y masiva. Lo siguiente que debemos hacer es la inmovilización, ¿ya? Hay ciertos protocolos que nosotros ocupamos que en verdad se resumen en hielo o crioterapia, inmovilización y elevación. Inmovilización puede ser con una bota ortopédica en caso de que la puedan tener, ¿ya? O puede ser con una venda. Importante siempre mantener inmovilizado esa zona al menos las primeras 24 horas, ¿ya? Siempre, idealmente para evitar que aumente la inflamación o esa inestabilidad que quedó en el tobillo, genere otra nueva torcedura, otro nuevo mecanismo de lesión y agrave la que ya existe. Entonces, lo más importante, hielo 10-15 minutos, inmovilizar y luego elevar. Elevar sobre un cojín, sobre el nivel de mi cabeza, sobre el nivel de mi cintura para que la misma circulación sanguínea no llegue tanto al pie y no genere tanto edema, tanto inflamación abundante y aumente el dolor, porque cuando aumenta la inflamación se aumenta el dolor o la percepción del dolor. Mire qué interesante, estimado. O sea, hay que tratar de que la sangre no llegue al lugar donde está el esguince. Al menos por ese periodo, por las primeras horitas. Ya más que nada, no es que se evite o se prefiera estar con el pie completamente vertical, pero sí un poquito más arriba del nivel de mi corazón o de mi cabeza se habla, es debido a que eso disminuye la cantidad de sangre que nos llega, porque cuando hay una lesión uno se golpea, ¿no es cierto?, queda rojo, es porque está llegando más sangre, el cuerpo manda más sangre a esa zona para recuperar el tejido que fue dañado. Entonces, en esta primera instancia, en estas primeras 24 horas, intentamos evitar que llegue gran cantidad de sangre porque va a aumentar el edema, va a aumentar la inflamación, el tobillo hinchado y por lo tanto va a aumentar el dolor, ¿ya? En lo cual va a empezar a generar una recuperación propia del tejido, pero no va a ser eficiente y no va a favorecer la disminución del dolor. Por lo tanto, se privilegia mantener un poquito más alto para evitar ahí que aumente el volumen de ese tobillo. ¿Cuánto tiempo dura un esguince aproximadamente, estimado? Según la severidad, señor director, depende bastante. En un grado 1, grado 2 o grado 3, grado 1 puede durar al menos 3 semanas, un mes, y ahí dependiendo de cada situación, de cada persona, del nivel de actividad física, de la edad, de los factores agravantes como patologías crónicas, muchos factores que inciden, pero entre los periodos de recuperación del tejido, un mes, 3 semanas para el grado 1. El grado 2 ya sube un poquito, tiende a ser un mes y medio, 2 meses, dependiendo de qué ligamento, a qué nivel fue, la severidad también, qué cuantía de la ruptura del ligamento. Ahí entra a jugar un par de antecedentes que al menos se determina que puede ser de un mes y medio a 2 meses de recuperación completa. Y ya cuando es un grado 3, un grado más severo, ya desde los 2 meses hacia arriba, dependiendo de la cuantía de cuántos ligamentos haya tenido o hayan sufrido ruptura y todo eso. En general, de 1 a 3 meses dependiendo de la gravedad. Benjamín, ¿podríamos explicar qué diferencia hay entre un grado 1, grado 2 y grado 3 de un esguince? Exactamente, César, la siguiente. Voy para allá. Así mismo. Ahí estamos. Esa es. Bien, acá podemos observar. Estimado. Exactamente, había una diapositiva para eso también. Ahí podemos observar la severidad de los esguinces o las torceduras de tobillo. En el grado 1 se puede observar un aumento de volumen, no considerable, pero hay un aumento de volumen. Puede estar asociado a un hematoma, a un moretón o no. Ya eso es dependiente de cada persona, pero generalmente se asocia con un poquito aumento de volumen y dolor focalizado en la zona. Un poquito de incomodidad, de dificultad para mover, pero aparte de eso, más allá no genera tanta molestia, ¿ya? Pero en sí es por el grado de inflamación y la coloración que va tomando, es que uno puede ir determinando si es que es un grado 1, grado 2, al menos sin tener la imagen. A diferencia del grado 2, ahí solamente en el grado 1 vemos el colorcito morado por el lado de afuera del tobillo. En el grado 2 se puede ya ver mayor volumen y mayor cantidad de hematoma y edema. Es decir, el moretón es mucho más grande, se extiende durante
o por todo el pie, perdón, tanto en la parte del medio, como en la parte de los deditos, como en la parte del costado de afuera del tobillo. En general es un edema y una equimosis y un hematoma generalizado. Y eso nos diferencia de que aumentó la severidad, por lo tanto el mecanismo de lesión fue más fuerte y se asocia a un grado 2 de esguince, es decir, el tejido sufrió un poco más de daño que en el grado 1, por lo tanto genera más reacciones, más inflamación, más edema y más dolor. Sí, se ve como poder decirlo, sí, se ve un poquito más feíto. Exactamente, más feo, se ve más severo. Sí, más severo. Exactamente. Y en el grado 3, bueno, ahí puse la famosa bota que todos conocemos cuando uno se fractura sobre el pie, pero idealmente que es una imagen referencial, ahí depende de qué tipo de esguince, si se inmoviliza completamente o no, pero hace relación al nivel de dificultad y disfuncionalidad que genera la torcedura. Es decir, ya en el grado 3 esa persona, ese paciente no puede pisar, no tolera la carga, no aguanta el poder mantener su propio peso, por lo tanto se utiliza un elemento externo inmovilizador como la bota para evitar que esa ruptura de los ligamentos vuelva a doblar el tobillo o a favorecer que se doble el tobillo nuevamente y se genere una fractura. Entonces, en sí habla del nivel de imposibilidad o impotencia funcional que genera la torcedura. Y es más que nada por eso se clasifica entre grado 1, grado 2 o grado 3. Estimado, mire, sabe que están llegando algunas preguntas y acabo de leer una que yo creo que es súper importante porque tiene que ver con lo que estamos viendo acá en este minuto. Dice, ¿es necesario colocar yeso hoy en día para recuperar un esguince o solamente una bota? Ahí probablemente, como dice el doctor Mauricio, uno no es monedita de oro para caer bien a todos, pero mi escuela, o al menos la línea que sigo yo de tratamiento, que es la escuela moderna, nos dice que un esguince no debe ser inmovilizado con yeso, nunca, nunca. ¿Por qué? Una torcedura de tobillo, claro, genera daño, genera destrucción del tejido, se rompen las fibras del ligamento, pero el tobillo y cualquier zona del cuerpo es una zona móvil. Es irrisorio rehabilitar o que se recupere una zona que se mueve inmovilizando, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, o al menos yo, siempre privilegio la movilización dentro de rangos tolerables, es decir, que me pueda tolerar el dolor, que me pueda mover dentro de lo que él sienta seguro o ella sienta seguro y en base de ahí partir movilizando, pero la inmovilización nunca ha sido buena y en verdad se ha visto que da muchos mejores resultados y mejor resolución y disminuye las secuelas. Un protocolo de movilización temprana, 24 horas posterior a la torcedura, a que uno antiguamente se iba al doctor, le daban una montonera de analgésico antiinflamatorio, póngase la bota y no se mueva en un mes. Eso actualmente ya no se está utilizando. Si su doctor le menciona ese tipo de abordaje, con todo el respeto, usted le va a mencionar que va a buscar otra opinión porque no es el más idóneo para este tipo de lesiones. Ya genera más dolor inmovilizar, genera pérdida de fuerza, genera pérdida de estabilidad más allá de la que ya generó la lesión y a la larga aumenta el periodo de recuperación, por lo tanto no es beneficioso inmovilizar. Siempre nosotros hablamos de cargas adaptadas y adaptar los objetivos y las necesidades de la persona. Es decir, si usted, don César, trabaja o vive en su casa que tiene escalera y necesita subir la escalera, claramente vamos a trabajar para que usted lo más pronto posible pueda volver a subir la escalera sin tanto dolor. Ese es el principio y el fin principal de una rehabilitación. No dejar o no sacar un esguince de tobillo porque es un esguince, sino la idea es volver siempre a la persona a un mejor estado y a una mejor situación en la que me llegó a consultar. Y esa es la idea de evitar la inmovilización también. Ahora, en el mismo sentido de un esguince, estimado, ¿qué tipo de grado de esguince necesita que la persona no se pueda mover? Me refiero a que tenga que tener un descanso o un reposo en casa, por así decirlo. En casa generalmente se habla del grado 3, más que nada por el hecho de que ahí sí
hay ciertos periodos de inmovilización con la bota, ya más que nada para deambular, para moverse, pero es porque el tobillo pierde la estabilidad completa. Entonces, la única forma o el único antecedente en que se puede hacer inmovilizaciones progresivas o paulatinas es con el 15 más severo, el grado 3. Pero como lo dice su nombre, progresiva o paulatina, la idea es que no sea todo el día, sino que cuando tenga o requiera movilizarse o requiera realizar alguna actividad que implique caminar o deambular, póngase la bota, haga la actividad, cuando termine se saca la bota y descansa. Ya lo más importante de esto es tomar los periodos de descanso. No licencia completamente en caso de que el doctor lo determine así, pero siempre es importante ir tomándose sus descansos entre cada actividad para evitar que aumente el dolor, aumente la inflamación y todo lo que ya hemos conversado. En definitiva, la bota es móvil, puede sacársela sin ningún problema. Exactamente, sobre todo yo le digo a mis pacientes que cuando están en la casita, ya terminaron de trabajar, ya hicieron las cosas de la casa, sáquese la bota, quédese sin bota en la cama y comienza a movilizar. Ese es al menos los protocolos que utilizamos en la consulta en SEDENT para manejar este tipo de lesiones. Ahora consulta si una persona se saca la bota y bueno, quiere andar en la casa libremente. ¿Qué sugiere usted para poder colocarse? ¿Alguna chalita? Claro, idealmente que si va a andar en la casa deambulando y estamos en verano y tiene la posibilidad o le gusta andar a pie pelado, anda a pie pelado, ¿ya? Más que nada, si es que su piso también lo acompaña y no es resbaloso, si puede andar a pie pelado, se privilegia andar a pie pelado. ¿Por qué? Porque nosotros en los pies tenemos receptores, tenemos receptores de información que nos mandan desde el suelo hacia nuestro cerebro. Por lo tanto, es necesario para una rehabilitación que el cerebro sepa que el pie está contactando el suelo, que recibe esas señales, lo cual mejora y aumenta la movilidad de manera más rápida y también disminuye el dolor. Es lo más importante. Si no tiene la posibilidad o no le gusta andar a pie pelado, póngase un zapato o una chala que no sea abierta. Esas pantuflas abiertas tienden a salir hacia adelante y aumentan la inestabilidad del pie y favorecen que se pueda volver a torcer. Entonces, una pantuflita cerrada, un zapato cerrado, no tan apretado, que nos permita deambular y pisar de manera cómoda y segura. Eso es lo ideal. Ya lo saben, amigos míos televidentes. Bueno, vamos a seguir conversando de este mismo tema, pero vamos a hacer un pequeño alto, estimado, ¿le parece? Así es. Estoy de acuerdo, don César. Vamos al alto para tomar un poquito de agüita. Perfecto. Vamos a una pausa y ya retornamos con más aquí para todos ustedes, amigos míos, en Vive Salud. Hola, vamos a hablar de fobia al dentista y el uso de óxido nitroso. Una de las causas más frecuentes del descuido de la salud dental es el miedo o fobia al dentista. En Centro Médico y Odontológico SEDENT tenemos la solución para este problema, la sedación con óxido nitroso. La sedación con óxido nitroso permite realizar tratamientos odontológicos poco invasivos en un ambiente de total relajación. Así tu miedo al dentista se transformará en una experiencia agradable y placentera. Pero, ¿qué es el óxido nitroso? El óxido nitroso es un gas incoloro con un olor ligeramente dulce que puede utilizarse tanto en niños como en adultos previa evaluación con el profesional. Al ser inhalado por el paciente, este produce un efecto relajante que elimina la ansiedad. Además, no es irritante ni produce reacciones adversas. Al contrario, tendrás sensaciones placenteras mientras estás consciente, así que mantendrás tu capacidad de respuesta durante todo el procedimiento realizado. En Centro Médico SEDENT contamos con el personal y profesionales preparados para responder a todas tus inquietudes y dudas de tratamiento con óxido nitroso. No dudes en consultar Centro Médico SEDENT, en donde hay muchas razones para volver a sonreír. Desde el año 2003, el Centro Médico SEDENT no ha dejado de crecer y modernizarse para ofrecer una excelente atención a todos los habitantes del Valle de la Aconcagua.
La comodidad, seguridad y tecnología se han unido para ofrecer las especialidades de odontología, kinesiología, oftalmología, obstetricia, psicología y medicina general. Centro Médico Sedent. Agenda tu hora desde www.sedent.cl. Política, deportes, cultura, actualidad mundial. Somos Prensa América Internacional, la cadena de noticias en digital que te informa en tu idioma, en el momento y desde el lugar de los hechos. Somos Prensa América Internacional. Somos prensaamerica.com. Hola, hoy vamos a hablar de los implantes dentales. ¿Qué son los implantes dentales? ¿Para qué sirven estos implantes dentales? Primero que todo, son raíces artificiales que sustituyen una pieza dental que se ha perdido. Están fabricados de un metal biocompatible que se integra íntimamente al hueso llamado titanio. Existen diferentes tipos de implantes dentales, pero lo más importante es la técnica quirúrgica, que es la que realiza un implantólogo especialista certificado. Ya sabes qué son los implantes dentales. No olvides agendar con tiempo tu revisión dental preventiva cada 6 meses o una vez al año. Te espero en el Centro Médico Odontológico Sedent, por eso hay muchas razones para volver a sonreír. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Y los quiero invitar a un programa que se está realizando todos los martes y viernes. Se llama Vive Salud. Hablaremos de tema de importancia de salud para la gente de la Aconcagua, así que pendientes todos los martes y viernes 9 de la mañana. Los esperamos los martes y viernes desde las 9 de la mañana. Nos vemos. Los Patos Cocina, toma 1. Los invitamos a disfrutar del exitoso programa de televisión Vive la Vida. El cambio lo haces tú. Acompáñenos junto al doctor cirujano dentista Mauricio Sepúlveda a viajar y conocer distintas personas y formas de vivir la vida. Distintos oficios, profesiones, miradas y maneras de vivir la vida, que son las que forman nuestras realidades. Viajaremos por Chile y el mundo, conociendo cómo se vive la vida. Vive la vida. El cambio lo haces tú. Es una presentación de Centro Médico y Odontológico Sedent. Ya estamos de regreso acompañándole a todos ustedes acá en Vive Salud junto a nuestro querido amigo, nuestro kinesiólogo del Centro Médico Sedent, don Benjamín Sepúlveda. Estimado, todo suyo, por favor. Don César, muchas gracias por la presentación. ¿Por qué debo realizar rehabilitación kinésica? Esta es una pregunta que me llega muy seguido en la consulta, mis pacientes, mis clientes que me ven por acá o me mandan mensajitos por Instagram. Siempre me preguntan, Benjamín, ¿por qué debo realizar rehabilitación kinésica si me doblé un tobillo nomás? Esa pregunta se puede responder claro, usted se dobló un tobillo, pero le costó caminar, le costó moverse, le costó bañarse, generó compensaciones para evitar el dolor, es decir, caminó de distinta forma para que no duela tanto
Y todo ese cúmulo de compensaciones, de situaciones que se acarrean a través de un esguince de tobillo, requieren ser abordadas o solucionadas por un profesional, en este caso kinesiólogo como lo soy yo, para poder devolver a esa persona a su mejor versión, tanto física como psicológica y funcional en su propia vida. ¿Por qué psicológica? Porque una persona cuando tiene una lesión tiende a generar miedo al movimiento, tiende a generar miedo en esa zona, es decir, piensa que se va a volver a lesionar, tiende a desconfiar de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué hace el kinesiólogo o qué debe hacer el kinesiólogo? Aparte de disminuir el dolor, que es lo principal, de mejorar la estabilidad y de ganar fuerza, es permitirle a usted como persona, como cliente, como usuario, que vuelva a confiar nuevamente en su pie, en su extremidad que fue afectada y que su vida continúe de manera normal. Aparte que la ganancia de fuerza, la ganancia de movilidad es un factor protector y disminuye el envejecimiento. Entonces estamos ganando por todos lados. Tanto mi dolor por el cual consulté, que el tobillo, se fue, voy a quedar más móvil, más fuerte y me voy a poder desarrollar mejor en mi vida, tanto para los adultos mayores como para los adultos jóvenes, los niños, en general cualquier tipo de lesión asociado a este tipo de mecanismos requieren ser evaluados y tratados por un profesional para evitar que queden secuelas también más adelante. Que es el típico caso de Benjamín, me doblé el tobillo, me quedó doliendo, ahora con el frío me molesta y ahora piso un poquito, subo una escalera y me sigue molestando, y eso es indicativo de que hay una lesión mal cuidada o un esguince no rehabilitado y que requiere abordarlo de la forma más pertinente según cada persona. Eso es lo importante, el abordaje de acuerdo a la necesidad de cada persona. Ahora, estimado, mira, sabes que han llegado un par de preguntas. Voy a hacérsela ahora porque creo que estamos hablando de este tema súper importante. Exactamente. Desde Quillota nos saluda Ramón Casanova y nos dice: hola, ¿cuáles son los masajes o ejercicios que pueden hacerse en casa por un esguince? Ramón, muchas gracias por su pregunta. En general, yo no soy mucho de dar ejercicios específicos. ¿Por qué? Porque depende de cada persona. En su caso, don Ramón, debiésemos saber qué severidad fue ese esguince, si es que en qué lado molesta o en qué lado siente menor cantidad de fuerza o menor estabilidad, y en base a eso se puede indicar un ejercicio como corresponde, ¿ya? Porque sería darle un medicamento como lo hacen los médicos a ciegas, sin saber su estado general, si es que tiene alguna patología. El ejercicio es exactamente lo mismo, que los fármacos. Requiere ser dosificado y ser adaptado para cada persona. Entonces, en ese sentido, lo mejor que podría hacer don Ramón es que pueda haber algún profesional de confianza, algún médico traumatólogo para que lo diagnostique si es que no ha sido diagnosticado, y si es que ya tiene en conocimiento, ya sabe el tipo de su lesión, vaya a su kinesiólogo de confianza para que lo pueda orientar y guiar para una rehabilitación como corresponde. Ya, porque yo le puedo decir, hágame 20 con el pie de esta manera, y a la larga puede generar más dolor o puede generar más incomodidad y no va a ser pertinente o no va a funcionar y va a ser iatrogénico, es decir, voy a generar un daño más de lo que realmente lo voy a ayudar. Entonces, lo más importante es que pueda ver a su profesional de confianza y asimismo abordarlo de la manera que usted merece. Ahora, basándonos en la misma pregunta que hizo don Ramón, los masajes son buenos, son malos? Estas cremas que ocupan naturales, que tienen olor así como a eucalipto o la famosa árnica, no sé si lo has escuchado. Sí. Exactamente. Claro, el masaje en sí, en estadios o en periodos más agudos, es decir, pasado unas 24, 72 horas, 3 días, 2 días, se evitan. ¿Por qué? Porque el movilizar el líquido en la zona del tobillo o movilizar el tejido en la zona del tobillo genera que llegue más sangre, el mismo principio. Entonces, de una inflamación que estaba controlada, hago un masaje, puedo aumentar esa inflamación, por lo tanto va a aumentar el dolor y la incomodidad. Entonces, al menos los primeros 3 días, en la zona directa de la inflamación se evita, pero se puede realizar masaje en las zonas superiores, por ejemplo, siempre asociado a un esguince de tobillo
hay reacciones neurológicas y musculares de protección. Y esas reacciones de protección en general se dividen en contracturas musculares. Siempre que me doble un tobillo o probablemente me va a doler más arriba en la pierna, cercano a la rodilla, en la pantorrilla, por esa zona, y es una reacción propia del cerebro de protección. Cuando uno se dobla un tobillo, el cerebro piensa, claro, me doblé, me generé una lesión, entonces ¿qué debo hacer? Debo inmovilizar automáticamente esa zona para que no se siga lesionando. ¿Y qué activa? Activa la musculatura del pie y se contractura, se aprieta para que el pie quede rígido y no se mueva y pueda volver a lesionarse. Entonces, ese tipo de contracturas van a generar harto dolor y harta incomodidad y harta molestia. Entonces, ahí se puede abordar con un masaje descontracturante, un masaje para ayudar ahí a disminuir la tensión muscular que se generó asociada a la lesión y asimismo disminuir el dolor que incide directamente en el tobillo, pero en la zona de inflamación donde está el volumen, evitar los masajes al menos los primeros 3 a 5 días. Mire qué interesante, estimado, lo que usted comenta en este sentido de que cuando está recién el esguince, en menos de 24 horas, ni tocarlo en ese sentido, porque va a ser más peligroso y obviamente la irrigación de sangre va a ser más doloroso en ese sentido también. Exactamente, inmovilizar, hielito y elevar. Ahora, bueno, ya estamos casi llegando al final de nuestro programa. ¿Le parece que vamos viendo las preguntas que han llegado, estimado? Perfecto, don César. Pero antes, bueno, mostrar las imágenes que estamos viendo acá, porque esto es lo que Vamos a hacer un pequeño tour, exactamente. Vamos a hacer un pequeño tour, sí. Exactamente. Lo invito a que vean ahí esas 2 imágenes que tenemos acá en la consulta donde yo trabajo. Es mi box, ahí que se encuentra en el Centro Médico Sedén, en la calle Prat 585 en San Felipe, en donde podemos observar ahí una camillita, un escritorio, un par de sillitas ahí que podemos para conversar primero, pero la siguiente imagen, ahí eso es lo más importante, donde yo paso la mayor cantidad del tiempo de mi día en el gimnasio. En sí, mi tipo de abordaje de rehabilitación no es puramente camilla, yo privilegio el realizar actividad física bien adaptada y bien progresada según los objetivos que la persona tenga. Y en todo tipo de rehabilitación, sí o sí, vamos a incluir ahí un poquito de caminata, un poquito de bicicleta, un poquito de pesas, todo para mejorar, como conversamos en un principio, las capacidades de esa persona y que se devuelva o que vuelva mejor de lo que llegó con la lesión o antes de la lesión. Entonces, ahí podemos observar que tenemos unas pesitas, todo necesario para poder rehabilitar y abordar todas las patologías musculoesqueléticas o traumatológicas y respiratorias en el Centro Médico Sedén. Hay de todo en el Centro Médico Sedén. Exactamente, de todo. Pueden ir para allá sin ningún problema. Todos los profesionales están disponibles ahí para todos nuestros televidentes. ¿Le parece que vamos a las preguntas, estimado? Vamos a las preguntas antes que se nos pase la hora. Ya, aquí nos dicen desde los Andes. Hola, ¿me puedo fracturar un tobillo caminando y por pisar mal en una berma de una vereda? Me pasó eso hace unos días y aún me duele como intermitente, pero sin detenerse el dolor. Felipe, desde los Andes. Felipe, muchas gracias por tu pregunta. La respuesta es sí. Puedo fracturarme por pisar mal, por tropezarme, por doblarme el tobillo o por doblarme el pie en general. Sí puede pasar. Ahí depende de cada persona, de cada paciente. No es lo mismo un tropezón en un adulto mayor de 80 años con osteoporosis a un tropezón en mí, un adulto de 26 años. La consistencia, la fuerza ósea, la resistencia del huesito es mucho mayor en personas jóvenes, por lo tanto ese tropezón puede quedar en un esguince a lo más, pero probablemente no se va a fracturar, si es que es leve el tropezón. Y ahí si es un poquito más fuerte y ahí depende de muchas cositas, pero en general si es un tropezón o pisar mal en una solera, puede producirse una fractura como puede no en una persona joven, pero en un adulto mayor es mucho mayor la posibilidad de que esa pequeña torcedura o ese pequeño tropezón genere ruptura del huesito y genere una fractura. Entonces, si tienes dudas, Felipe, lo más importante es que puedas ir a tu médico, traumatólogo de preferencia, o si es que no tienes la posibilidad, ir a urgencias para que te realicen una radiografía y ver bien si es que existe una fractura o no. Ya ese es el principal consejo que te puedo dar, que te puedas sacar una radiografía y
saber bien qué está pasando ahí, porque ningún médico, ni kinesiólogo, ni nadie va a tener visión de rayo X para saber qué pasa en tu pie. Pues entonces, idealmente, radiografía, y de ahí vemos si es que requieres medicamentos según lo determine el médico, y sí o sí rehabilitación, porque el dolor no se va a ir de manera espontánea y requiere un abordaje profesional para que puedas volver lo antes posible a tus actividades. Muy bien, así que ya lo sabe nuestro querido amigo ahí de los Andes, Felipe, que nos hizo esa pregunta. Ahora nos llegó un saludo, dice: buenas, felicitaciones por estar. Saludos a don Mauricio y éxito en su curso. Se le extraña. Catalina Carrasco de San Felipe. Muchas gracias, Tiene Catalina. ahora el doctor, ¿eh? Claro, tiene ahí, lo extrañan. Oiga, estimado, ¿y cuál sería su consejo cortito, porque ya estamos casi llegando al final, para nuestros adultos mayores que tienen enfermedades, en este caso como osteoporosis, para poder cuidarse en su casa para no caer en un esguince? Lo más importante es muévanse. Muévanse, no les pido que salgan a correr, que salgan a saltar, pero sí a caminar en su casita, si tienen patio, salgan a jardinear un poquito y aprovechen el tiempo que puedan tener para realizar actividad física. Ya no es necesario levantar 40 kilos para poder realizar actividad física, y lo más importante es que si tienen alguna duda, si no saben cómo empezar, consúltenme a mí en CEDEN, consulten a su profesional de confianza para que los pueda guiar, ¿ya? Porque el camino recorrido es mucho mejor cuando uno ya ha pasado por ahí. Pues entonces, en ese sentido lo pueden orientar, pero idealmente hay que moverse. El movimiento es vida, el movimiento nos da juventud, nos da salud. Entonces, si ya tiene este tipo de diagnósticos, nunca es tarde para empezar, y si es acompañado y guiado por un profesional, mucho mejor. Extraordinario, estimado. Quiero agradecerle a usted también, Benjamín, por estar acá. Obviamente ahí, aquí con el programa Vida y Salud. Muchas gracias por estar con nosotros, y estamos llegando al final. Le dejo las palabras para que pueda despedirse, Benjamín. Muchas gracias, don César, por la compañía, por la interacción ahí. Fue muy entretenido, y a la gente en su casa agradecerle por la atención, por las preguntas, por la disposición a querer saber un poquito más, porque esa es la idea de este programa, tanto los martes y los viernes, es educar un poquito, enseñar y ayudar. Ese es el fin principal en el por qué seguimos viniendo y vemos todas las semanas temas nuevos para poder seguir ayudando a la gente y a nuestra comunidad y a nuestra tan querida comunidad del Valle de la Aconcagua. Y como dice el doctor siempre, nos ven desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Exacto. Sí, hasta la Patagonia. Hasta la Patagonia, exactamente. Entonces, a todas las personas que puedan ver este programa, que sigan los consejos, y cualquier cosita, cualquier duda, nuestros números, nuestros teléfonos, nuestros contactos están aquí abajito para que los puedan anotar y preguntar, que con todo gusto siempre les responderemos. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día y una muy buena semana. Y recuerden, amigos míos, que este programa se va a repetir este viernes, porque obviamente nuestro querido amigo Mauricio Sepúlveda anda en un curso, y va a volver el próximo martes, como corresponde, en vivo y en directo para todos ustedes. Benjamín, un gusto estar con usted, ¿eh? Un gusto, don César, igualmente. Y nos vemos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.